Hola, hoy vamos a meternos de lleno en unos análisis de Bitcoin bastante interesantes. Son de Jesús Navarrete de principios de octubre de 2025. Tenemos algunos fragmentos. La idea es entender cómo veía él el mercado en ese momento, que parecía crucial. Exacto. Vamos a ver cómo leía los gráficos, qué indicadores usaba y sobre todo, ojo, las advertencias que daba. Había como una tensión, ¿no?, entre señales que parecían alcistas y unas resistencias históricas ahí pesando. Empecemos por algo que a Navarrete le preocupaba, la vela mensual de octubre. Arrancó con una fuerza tremenda, recuperó en 2 días lo de meses. ¿Por qué esa inquietud? Porque según él, bueno, según sus notas, no encontraba un fundamento de mercado sólido para esa subida tan vertical. Ya había gente preocupada por el piso del precio y él veía esta subida inicial como potencialmente engañosa, una posible trampa, ¿viste? Además, recordaba algo importante. Las velas mensuales históricamente suelen tener retrocesos en sus primeros 10 días. Interesante esa cautela desde el vamos. Y si miramos más a corto plazo, destacó la vela diaria del 30 de septiembre. ¿Qué vio ahí? Ah, sí, la describió como un día mayormente bajista, pero fíjate, en el último tercio hubo una compra muy fuerte. Eso dio vuelta a la tortilla del día, cerró en positivo. Para él, eso fue una señal intradía potente. Sugería que la fuerza compradora podía seguir el 1 de octubre. ¿Y usaba herramientas propias para medir esto? Habló de la ley de Jesús y un calculador de Milton. ¿Qué eran? ¿Qué eran esas cosas? Claro, la ley de Jesús, bueno, era su regla personal. Buscaba un cruce positivo del MACD, este indicador de momentum, junto con el precio superando la EMA 20, que es una media móvil clave. Según sus números, sus estadísticas, esto le daba un 87% de probabilidad de ir a buscar la banda superior de Bollinger. 87%, bastante alto. Sí, sí. Y el calculador de Milton, parece ser algún modelo probabilístico que usaba, también daba números altísimos de compra, hasta 99% para el 1 de octubre. Pero acá Navarrete ponía el freno, ¿eh? Insistía mucho en usar el sentido común. Decía que eran ayudas, no una bola de cristal, sobre todo después de subidas fuertes. Entendido. O sea, tenía señales y herramientas apuntando para arriba, pero él como que mantenía la cautela. ¿Qué obstáculos veía entonces? Identificaba resistencias clave. Mencionaba los $115,400, un nivel que decía llevaban 90 días sin poder superar bien. Y más importante para él, porque se había tocado más veces, 8 según él, eran los 117,000. Claro. Y advertía que los gráficos de corto plazo ya mostraban sobrecompra cerca de esas zonas. Y además de lo técnico, le dio mucha importancia al FOMO, ¿no? El miedo a quedarse afuera, ¿cómo lo vinculaba al mercado? Sí. Explicaba que el FOMO es un motor que empuja a muchos compradores, especialmente los que usan apps en el celular, a entrar justo en los picos, y contrastaba eso con sus entradas, que buscaban ser más técnicas, cerca de la EMA 20, después de la rotación del MACD. Entiendo la diferencia. Se aprovechaban de ese FOMO. Creía que acumulaban las órdenes de compra de esas apps, a veces decía, a precios un poquito inflados y después, ¡pum!, lanzaban ventas masivas, provocando caídas rápidas que activaban todos los stop loss en cadena. También alertaba sobre las apps sin comisiones. Ojo ahí, decía, el costo puede estar escondido en el precio de ejecución. Una visión bastante cruda de esa dinámica de mercado. Y para terminar de complicar el panorama, habló de patrones temporales. Correcto. Sí, exacto. Se basaba en el MACD. Esperaba que el impulso alcista del momento, el swing, alcanzara su pico, su meseta estadística, más o menos en la quinta vela diaria. Como el 2 de octubre estaban recién en la vela 2 o 3 de ese impulso, su proyección era que una corrección fuerte, la llamó semana muy roja, podía estar cerca. O sea, el tiempo se estaba acabando para esa subida, según él. Eso parecía indicar. Y de hecho, notó que su calculador de Milton, aunque todavía daba 89% de probabilidad alcista para el 3 de octubre, le había añadido una advertencia nueva: alto riesgo, algo que no tenía los días anteriores. Bueno, entonces, resumiendo un poco lo que veía Navarrete en ese momento. Teníamos señales técnicas alcistas a corto plazo. Sus herramientas las apoyaban, pero por otro lado, resistencias históricas muy fuertes. Y muchas advertencias. Trampas, FOMO, posible techo temporal. Exactamente eso.
Una tensión clarísima entre el impulso reciente y la memoria del mercado en esos niveles, sumado al riesgo, según él, de manipulación por market makers y los propios ciclos técnicos que sugerían corrección. Por eso insistía tanto en su regla de oro. Nunca compres máximo de ningún swing o de ninguna vela. La verdad nos deja pensando. En un mercado así, con estas dinámicas tan complejas, ¿cuánto influye entender no solo los gráficos, sino también la psicología del FOMO, las posibles tácticas de los grandes jugadores? Una pregunta interesante para seguir explorando, sin duda.